Hola, mi nombre es Rodrigo y en este video te mencionaré generalidades del trastorno de la personalidad por evitación. Tal como el ataque, la huida es una de las respuestas esenciales para la supervivencia. La evitación es una estrategia normal utilizada en situaciones estresantes, angustiosas o simplemente difíciles. Pero que esta sea una respuesta generalizada ante cualquier hecho de la vida, indica que podría tratarse del trastorno de la personalidad por evitación, o TPE, que se caracteriza por una evitación generalizada de tipo conductual, emocional y cognitiva. Esa evitación es el resultado de esquemas y pensamientos de autodesaprobación, la expectativa de rechazo en las relaciones y la creencia de que las emociones y los pensamientos desagradables no deben tolerarse. El trastorno de personalidad por evitación se define como una pauta generalizada de incomodidad social, miedo a la evaluación negativa y timidez, iniciada al principio de la edad adulta y presente en diversos contextos, que normalmente presenta 4 de los siguientes rasgos. Número 1. La crítica o la desaprobación lo hieren fácilmente. Número 2. No tiene amigos íntimos o confidentes que no sean parientes de primer grado o solamente tienen un amigo. Número 3. No están dispuestos a involucrarse con personas, a menos que estén seguros de que gustan de ellos. Número 4. Evitan las actividades sociales o laborales que suponen un contacto interpersonal significativo. Número 5. Son reacios a participar en situaciones sociales por temor a decir algo inadecuado o tonto, o a ser incapaces de responder una pregunta. Número 6. Teman que los perturbe un acceso de rubor o llanto, o mostrar signos de ansiedad frente a otras personas. Número 7. Exageran las dificultades, los peligros físicos o los riesgos potenciales que supone hacer algo, pero que está fuera de su rutina. Estas personas sí pueden expresar su deseo de afecto, aceptación y amistad, pero no acostumbran tener muchos amigos, y en realidad es poca la intimidad que comparten. Tal vez incluso les resulte difícil hablar de estos temas con gente poco conocida, incluyendo un terapeuta. Por lo mismo, suelen sentirse solos y tristes, lo que aunado a su miedo al rechazo hace más difícil iniciar o profundizar sus amistades. Pensamientos del tipo soy inútil para ser o conservar amigos, nadie me quiere y los demás son mejores que yo por lo que no me aceptarán, son frecuentes en personas con este trastorno, y si un psicólogo o psiquiatra intenta llevarlos a ahondar en estos pensamientos, la persona se retrae aún más, cambia de tema o aduce que perdió el hilo del discurso, provocando la evitación. Si el psicólogo o psiquiatra lograran centrarlo en el análisis de estas conductas, la persona descubriría que sus creencias más profundas son incapacitantes. Una consecuencia de estas creencias tan arraigadas es la disforia, que es un estado generalizado de molestia, intranquilidad o pena, por lo que intentan diferentes acciones para distraerse de los pensamientos y sentimientos negativos. Estas acciones podrían incluso caer en adicciones. Karen Horney propuso un criterio en 1945 indicando que estas personas sienten una tensión intolerable en la asociación con otras, y la soledad se convierte primordialmente en un medio para evitarlas, suprimir sus sentimientos e incluso negar su existencia. Sin embargo, fue Theodore Millon el primero en usar la expresión personalidad evitativa, deduciendo que esta personalidad representa miedo y desconfianza. Su hipótesis se fundamenta en la teoría del aprendizaje social. Este miedo y desconfianza hacen que la persona esté siempre en alerta, por temor a que sus impulsos y sus necesidades de afecto desencadenen, una vez más, dolor y angustia. Por lo tanto, buscan protegerse replegándose. A pesar de sus deseos, han aprendido que lo mejor es negar sus sentimientos y mantenerse a la distancia. En cambio, otros teóricos, desde la perspectiva de la teoría de las relaciones objetales, como Burnham, Gladstone y Gibson, hacen énfasis en la motivación,
atribuyendo los síntomas al dilema de necesidad-miedo. Al necesitar estructura y control externos, dependen del contacto con los objetos, lo que los hace peligrosos y temibles porque le pueden destruir por medio del abandono. Entonces, les teme y desconfía de ellos. Para elaborar el diagnóstico diferencial, hay que tomar en cuenta algunas cosas. Muchos rasgos de este trastorno coinciden con los de los diagnósticos, como el trastorno esquizoide de la personalidad, la fobia social y la agorafobia. Entonces, para realizar un diagnóstico diferencial es importante que se investiguen las creencias y los significados de los síntomas. Ayuda bastante el diagnóstico temprano. Por ejemplo, tanto el trastorno de personalidad evitativa como el trastorno esquizoide de la personalidad se caracterizan por la inexistencia de relaciones estrechas, pero el paciente evitativo desea amigos y padece la crítica, rasgos que no comparten los esquizoides, a quienes la crítica de los demás no les importa y están tranquilos con su poca participación social. También comparte algunos rasgos cognitivos y conductuales de la fobia social y la agorafobia. Las personas con fobias sociales temen la humillación y tienen poca confianza en sus aptitudes sociales, pero no evitan las relaciones cercanas, sino solo algunas circunstancias sociales como hablar en público o grandes reuniones. Por su parte, los pacientes con agorafobia presentan conductas similares a las del TPE, pero su evitación está asociada al miedo a estar en un lugar en el que no se sentirán seguros, y no con el miedo a la intimidad. Otro elemento diagnóstico que el paciente con TPE debe tomar en consideración es que al recurrir al tratamiento por trastornos asociados al eje 1, como los trastornos, por ejemplo, una fobia, angustia o trastorno de ansiedad generalizada, o trastornos afectivos como depresión mayor o distimia, e incluso trastornos por abuso de sustancias o trastornos del sueño, en realidad están enmascarando sus síntomas. También podrían presentarse junto con el TPE algunos trastornos somatoformes y disociativos. Los trastornos somatoformes aparecen del beneficio secundario de justificar la evitación social. Los trastornos disociativos se producen cuando la evitación cognitiva y la emocional de la persona son tan intensas que experimentan una alteración de la identidad, la memoria o la conciencia, aunque esto es poco frecuente. Entonces, los pacientes con TPE desean tener amigos cercanos, pero tienen pocas relaciones íntimas. Temen iniciarlas o responden al acercamiento de otros porque están seguros del rechazo final, lo que les resulta insoportable. Su evitación social es manifiesta, aunque menos evidente es su evitación cognitiva y emocional. Su baja tolerancia a la disforia les lleva a distraerse de sus cogniciones negativas. Por lo tanto, el trastorno de personalidad por evitación se caracteriza por los esquemas de evitación social, miedo al rechazo, autocrítica, evaluación incorrecta de las reacciones de los demás, exclusión de los datos positivos, la evitación cognitiva, conductual y la evitación emocional. Si te gustó el video, compártelo, dale like y suscríbete.